Buenas tardes, acá les voy a explicar la solución de estos tres ejercicios de la segunda clase o la segunda parte de la tercera unidad, donde hablamos de amplificadores operacionales. Entonces acá les voy a explicar cómo se resuelven y qué implica trabajar estos tres ejercicios del final de la presentación. El primer ejercicio es el que vemos acá. Básicamente tenemos un circuito con dos amplificadores operacionales y nos preguntan a cuál función matemática corresponde este circuito. Básicamente, entonces, como nos piden la función, lo que vamos a expresar es el comportamiento de la salida en términos de la entrada, que en este caso son dos valores de entrada, dos voltajes, V1 y V2. El circuito nos conviene separarlo y revisarlo primero. Entonces vamos a analizar que acá tenemos dos entradas diferentes con una resistencia de lazo de 50 kiloohmios y una resistencia en la terminal positiva del amplificador, de la entrada del amplificador, en la entrada no inversora, de 49 kiloohmios. Y acá tenemos la salida del primer amplificador operacional, que sería este. Luego tenemos una conexión con una resistencia de 20 kiloohmios que pasa a este nodo, de donde viene la resistencia de lazo de este segundo amplificador, que también es de 20 kiloohmios, y entra a la patilla de la entrada inversora del amplificador. En la entrada no inversora también tenemos 49 kiloohmios que nos llevan a tierra. Y tenemos ya después de la salida de este amplificador, tenemos el voltaje de salida de todo el circuito. Ahora, acá vemos dos amplificadores, entonces nos conviene buscar de los circuitos de amplificadores que se ven antes en la presentación, si hay alguno que corresponda a esa configuración. Entonces acá vamos a revisar. Podemos tomar primero de la entrada a la salida de cada uno. Entonces podemos ver que aquí en este punto vamos a llamarlo, este punto va a ser la salida de este amplificador 1. Entonces aquí vamos a poner 1, aquí vamos a poner 2 para notar cada uno de los amplificadores, y aquí vamos a tener un V que vamos a llamarle, ya tenemos voltaje de salida V1, V2, voy a llamarle V3 solo para efectos de resolver el ejercicio. Okay. Dicho eso, teniendo V3, vamos a decir vamos a revisar. Entonces acá tenemos en este primero, esto es el circuito del primer amplificador, y luego tenemos el otro que vamos a hacer acá en verde, que es el del otro amplificador. Ahora vamos a buscar algo parecido a este. Entonces tenemos los filtros, ninguno se parece, el derivador, el integrador, el restador casi, pero el restador tiene algo, pues el restador no va a tierra. Y tenemos el sumador, que tiene varias entradas conectadas a la patilla inversora y una resistencia de 50 kiloohmios que va a tierra, una resistencia de lazo y ya el voltaje de salida. Entonces, si notamos, esto es igual al sumador. La única diferencia es que aquí básicamente tenemos 49 kiloohmios en vez de 50. Es un valor de diferencia, un kiloohmio, que no hace mayor diferencia para términos del circuito, ¿no? Al final lo que percibe el circuito no es mayor diferencia. Entonces la fórmula que nos interesa va a ser esta. El voltaje de salida es igual al negativo de la resistencia de lazo multiplicado por esta sumatoria, donde tenemos el voltaje de entrada con su respectiva resistencia sumado al otro voltaje de entrada con su respectiva resistencia, y así hasta cumplir con todas las entradas que tengamos. En el caso del circuito del ejercicio tenemos dos entradas. Entonces esto, vamos a agregar una página por acá, cambiemos del tipo, vamos a ver acá. Entonces para el sumador, vamos a ponerlo por acá, para el sumador lo que vamos a tener es que tenemos el voltaje de salida, que sería el V3, va a ser igual al negativo de la resistencia de lazo. La resistencia de lazo es de 50 kiloohmios. Vamos a
dibujarlo un poco menos pegado. Menos 50 kiloohmios. Todo esto multiplicado por la sumatoria del voltaje de entrada sobre la resistencia correspondiente, que es de 30. También kiloohmios, más la segunda señal sobre la otra resistencia, que es de 20. Y esto es el voltaje que tenemos en este punto. Acá. Ya tenemos el voltaje que tenemos en este punto, que ahora va a ser la entrada para el segundo circuito. El segundo circuito que está en verde, vamos a ponerle acá. Esto es el sumador. El segundo circuito también tenemos que buscar a cuál se nos parece. Buscando entre los que tenemos, vamos a ver que es igual a un inversor, porque en el inversor tenemos una señal de entrada, que ahora va a ser nuestro V3, una resistencia que conecta, un nodo que va a la patilla inversora, una resistencia de lazo que también llega a esa patilla inversora, y una resistencia a tierra de 50 kiloohmios que viene de la patilla no inversora y su voltaje de salida. La fórmula para más bien es la ganancia. Recuerden que A sub V es la ganancia real con la que trabaja el amplificador, y esta ganancia corresponde al negativo de la resistencia de lazo sobre la resistencia de entrada, estas dos. Recordemos también que esta ganancia es lo mismo que decir el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Corresponde exactamente lo mismo. Entonces vamos a trabajar con esta fórmula. Ahora bien, vamos a decir que para el inversor, se lo voy a hacer en otro color, vamos a hacerlo en este. Para el inversor voy a tener, vamos a plantear primero la fórmula, el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, esta es la fórmula general, podemos decirlo, es igual a la ganancia, que a su vez para el inversor es el negativo de la resistencia de lazo sobre la resistencia de entrada. Ahora bien, para nuestro caso, esto es V3, este valor de acá, porque aquí tenemos la entrada. Entonces, planteándolo ya para una expresión que nos resulte más cómoda, vamos a decir que tenemos el voltaje de salida va a ser igual a la ganancia por V3. Tomando de acá, digamos que esto es I, y lo incluimos acá. Entonces vamos a tener AV multiplicado por, vamos a poner llaves, menos 50 sobre 1, 30, V2 sobre 20. Y cerramos la llave. Ok. A sub V, entonces nos falta ver cuánto es. Y según esta fórmula es el negativo de la resistencia de lazo por la resistencia de entrada. La resistencia de lazo es de 20 y la resistencia de entrada es de 20. Entonces 20 sobre 20 pues nos va a dar 1. Entonces aquí agregamos otra. Vamos a tener que el voltaje de salida va a ser menos 1 por la fórmula multiplicado por la llave, que sería menos 50 multiplicado por V1 sobre 30 más V2 sobre 20. Entonces vamos a tener que, por tanto, el voltaje de salida va a ser igual a 5 tercios V1 más 5 medios V2. Y ya con esto tengo la expresión final que me define el comportamiento o la función matemática del circuito. ¿Okay? Entonces, si ven, al final es un sumador seguido de un inversor. Ahora vamos con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos este otro circuito. Para este otro circuito nos dicen que en la figura se muestra un sumador de 3 voltajes y que nos piden que lo modifiquemos para que promedie las 3 señales. Aquí ya nos dicen
bueno, nos dan el dibujo del esquemático del circuito, donde tenemos tres valores de voltaje con sus respectivas tres resistencias, una resistencia de lazo que se llama RA o R sub A, la resistencia de tierra de 50 kiloohmios y el voltaje de salida. Y nos dan la fórmula, que es la misma fórmula del sumador, solo que para este caso tenemos tres entradas en vez de dos como el anterior. El voltaje de salida es igual al negativo de la sumatoria de cada uno, cada valor de voltaje multiplicado por la relación entre las resistencias. Si queremos que esto se promedie, entonces acá, de hecho en la diapositiva del sumador, viene una nota. Dice, si todas las resistencias son iguales, se obtiene la salida de la suma lineal de todos los voltajes, con el signo cambiado. Si las resistencias de entrada son iguales y la resistencia de lazo es igual a la de entrada entre el número de entradas, se puede construir un promediador discreto. Esto es lo que ocupamos hacer. Básicamente, tal vez suena un poco confuso, pero básicamente lo que ocupamos es que estas resistencias de entrada sean iguales entre sí y que esta resistencia de lazo sea igual a este valor dividido entre la cantidad de entradas. Entonces, como todo está en valores algebraicos, pues es más simple hacer la modificación. Si todos tuvieran valores pues numéricos, simplemente pues hay que jugar con eso y acomodar los números, ¿no? Pero acá entonces lo que vamos a decir es que la modificación va a ser decir que RB1 es igual a RB2 es igual a RB3 y que a su vez van a ser iguales a RA, para hacer una sola notación. Esa es la idea. Entonces yo voy a decir que ahora tengo en el circuito, lo voy a dibujar de esta manera. Aquí tengo RA con V1, aquí también tengo RA con V2 y tengo RA con V3. Esto va a entrar, va a conectarse con el nodo que va a la patilla inversora. Aquí tengo la resistencia de 50 kiloohmios, que esta no la cambio, va a tierra. El voltaje de salida, y acá arriba vamos a tener la resistencia de lazo, que tiene que ser igual a este valor dividido entre la cantidad de entradas. Por tanto, como tengo tres entradas, esto va a ser RA tercios, básicamente. Ahora, algebraicamente es más sencillo, y vamos a entonces proceder a plantear la fórmula que nos quedaría. Vamos a decir que el voltaje de salida es igual al negativo, y ahora tenemos la sumatoria V1 multiplicado por la resistencia de lazo, que es el RA tercios, sobre la resistencia de esta entrada, que sería RA, más V2 multiplicado por la resistencia de lazo sobre la resistencia de esta entrada, y lo mismo para V3. Ordenando esto, entonces vamos a obtener, voy a acomodarlo acá, creo que cabe. Vamos a decir que al final de acomodar esto vamos a obtener que el voltaje de salida es igual al negativo de V1 más V2 más V3, todo dividido entre 3. Entonces es un promediador discreto con la salvedad, ¿verdad?, de que el resultado nos queda en un valor negativo. Si quisiéramos entonces obtenerlo en positivo dentro del mismo circuito, lo que hacemos es ponerle un inversor a la salida, y ya con eso, un inversor con la misma relación de 1 entre la resistencia de lazo y la resistencia de entrada. Relación de 1 puede ser algo como esto, aunque estas dos resistencias sean exactamente iguales, entonces la ganancia nos va a quedar en 1. Entonces al final lo que estamos haciendo es solo cambiando el signo. ¿Okay? Si esto hubiera tenido valores, por ejemplo V1 y las resistencias valores diferentes, ustedes perfectamente
nada más igual, eligen un valor y con ese se cambia. Otra opción, por ejemplo, también sería, en vez de cambiar todas las resistencias, sería agregarlas. Por ejemplo, imaginemos que esta resistencia hubiera sido de 30, 20 y 10, por decir algo. Entonces algo más práctico tal vez habría sido aquí entonces agregar otra resistencia de 10 y aquí agregar una de 20 o dos de 10 en su defecto, y esta dejarla tal cual, y esta de 30 entonces por ejemplo, digamos que hubiera sido, qué sé yo, de 15, entonces la tengo que cambiar por una de 10, por ejemplo. Ahora bien, para el último ejercicio, este es más conceptual, es más de en comprensión y explicar en prosa básicamente, porque lo que se pregunta es cuál es la función del circuito de la figura. Entonces no hay que hacer cálculos ni fórmulas realmente, simplemente explicar qué es lo que ocurre acá. Entonces acá más bien voy a mencionarlo. Lo que tenemos es un circuito, voy a usar este color mejor. Tenemos un circuito con tres señales S1, S2 y S3 que corresponden a sensores. Entonces tengo tres sensores, S1, S2 y S3. Cada uno de estos sensores está conectado a un circuito con un amplificador. Todos vienen a un mismo nodo y pasan por una resistencia de 30 kilo ohms. Si notamos, esto de acá es un sumador. ¿Sí? Otra vez. El detalle es que el sumador tiene estas tres resistencias iguales, todas son de 30, y la de lazo es de 10, que si recordamos el ejemplo que acabamos de ver, o el ejercicio, esta es igual a esto, pero dividido entre la cantidad de entradas, son 3 entradas, entonces pues 30 entre 3 nos daría los 10 kilo ohmios. Quiere decir que esto es un sumador, y con mayor, siendo más específicos, es un promediador. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo es que las señales que nos digan los sensores, que al final son voltajes, las estamos promediando a cada salida. Vamos a llamar V salida 1 y este sería V salida 2. Ahora bien, en V salida 1 entonces vamos a tener el promedio de esas señales de sensor. Y luego lo otro que tenemos acá, que voy a resaltar en naranja, es este otro circuito. Este a su vez es un comparador, porque si recordamos, los comparadores era cuando tengo dos voltajes diferentes en la patilla inversora y en la patilla no inversora. Ahora bien, para este caso entonces yo en la patilla inversora tengo este voltaje de salida, y en la patilla no inversora lo que tengo es este circuito o este componente. Este componente es un potenciómetro. Es un potenciómetro de 500 kilo ohmios que está conectado entre 5 voltios y menos 5. Eso indica que en la patilla no inversora, acá, lo que yo voy a percibir es un voltaje que varía entre 5 voltios y menos 5. ¿Cómo varía? Dependiendo de físicamente cómo gire yo el potenciómetro. Si lo giro hacia el extremo, en este caso sería superior, pero sería hacia el extremo izquierdo, ¿no? Ya viéndolo en un circuito como tal, hacia el extremo izquierdo, entonces voy a tener 5 voltios, y si lo giro al otro extremo voy a tener menos 5. Si lo dejo en medio, posiblemente tenga 0. Si lo giro un poco más, voy a estar en valores negativos, y así sucesivamente, dependiendo de qué valor quiera poner yo de referencia, qué voltaje de referencia quiera poner. Y el amplificador comparador pues justamente va a comparar este voltaje de referencia, que la persona o un operario lo deja fijo en un valor, digamos 2 voltios por ejemplo. Entonces lo deja fijo en 2 voltios, y el promedio que se esté calculando constantemente según lo que digan los sensores va a compararse con esos 2 voltios. Ahora bien, si ese promedio es mayor al negativo de ese valor de referencia, entonces la salida acá del voltaje salida 2 va a ser positiva. Recordemos que el comparador, dependiendo de cuál sea mayor, cuál entre el voltaje de la inversora y el de la no inversora, dependiendo de cuál voltaje sea mayor, la salida es negativa o positiva. No nos interesa tanto el valor de voltaje de la salida, sino saber si es positiva o negativa. Dependiendo de si es positiva o negativa, vamos a saber cuál de los dos voltajes es mayor al otro.
y eso nos permite entonces saber si, por ejemplo, el promedio de los tres sensores está sobrepasando un valor de referencia o no. Y eso, por ejemplo, puede activar una alarma. Creo que ya les había mencionado en la clase anterior, o en la clase de esta parte, que por ejemplo yo puedo poner acá algo tan simple como un LED y configurarlo de manera que el LED se encienda solo si el promedio es mayor al voltaje de referencia. Y supongamos que entonces en un cierto contexto ese voltaje de referencia es un valor de umbral en el que los sensores no pueden sobrepasarse. Por ejemplo, imaginemos que los tres sensores son tres tanques diferentes y son sensores de nivel. Entonces lo que me están indicando es si el nivel está por sobrepasar a la altura o el nivel de llenado que yo ocupo para cada uno de los tanques. Entonces él simplemente los promedia y se da cuenta si mira si ya se va a rebalsar el tanque o alguno de los tres tanques se va a rebalsar o tal vez los tres al mismo tiempo, porque se pone un valor de referencia que corresponde a la altura o al nivel que ocupo llenar. ¿Sí? Entonces si yo sobrepaso ese nivel o ese valor de referencia significa que ya voy a rebalsar los tanques, y entonces puede ser una alarma para que alguien llegue y cierre las llaves y las tuberías, ¿no? O puede ser algo automatizado, que más bien entonces mande una señal a un PLC o a un cerebro especial. Por ejemplo, lo usual sería un PLC, pero pueden imaginarse otro o algún microcontrolador, y que reciba una señal que active o que más bien cierre las válvulas que están llenando los tanques, por ejemplo. Todo eso con estos amplificadores, nada más, con este circuito sencillo. Ya lo demás sería una programación como tal en el PLC, que vamos a ver al final del curso, o una LED o una luz que también indicaría a alguien para que vaya y cierre físicamente. Entonces esa es la idea de esa es la función de este circuito como tal, y ya lo demás fue ponerlo en contexto para que se imaginen mejor cómo funcionaría en la práctica. Entonces con esto la explicación de estos tres ejercicios que no estaba cargada en los videos anteriores, entonces para que lo puedan revisar. Cualquier consulta me avisa. Pura vida.